Esto es Mediación Mayor. Módulo 5, clase 3. La reunión conjunta de las partes. Vamos a ver en esta ocasión cómo es una entrevista conjunta, lo que llamamos una reunión conjunta. Las reuniones conjuntas normalmente suelen durar, bueno, obviamente mucho más que las entrevistas individuales, suelen durar entre 1 hora y media o 2, y digamos que las entrevistas conjuntas, sobre todo en el caso, voy a poner especial énfasis en lo que sería la primera reunión conjunta, que es en la que las personas vienen como más tensionadas. Es muy importante el espacio que ocupa cada persona en la mesa, y obviamente es muy importante también cómo está la mesa y cómo está ubicado todo, ¿no? Y si tenemos ventanas, mucho mejor, y si está calefaccionado, o sea, en cuanto al espacio físico, lo que contribuya a que la gente esté distensionada. Y a veces esto podemos pensar que sí, y si no tenemos eso, bueno, si no tenemos eso nos apañamos con lo que podamos, pero tenemos que ser muy conscientes de algunas cosas, o por lo menos del peso que tiene el tema, por ejemplo, de las interrupciones, o el peso que tiene de estar hablando o estar tratando de escuchar a la otra persona, o igual para la persona mediadora, y con ruidos excesivos o con no la suficiente privacidad. Imaginémonos que estamos en una entrevista, en las entrevistas individuales les decimos a las personas, les estamos hablando del tema de la confidencialidad, y resulta que luego la entrevista conjunta la vamos a hacer por cuestiones de la comunidad o por cuestiones del consorcio o por donde estemos, la vamos a hacer en un lugar que hay gente trabajando alrededor y que cualquiera puede oírnos. Entonces, en ese sentido, sí es cierto que la mayor confortabilidad posible, pero si no, como mínimo, unos límites, y esos límites tienen que ver que no hayan distracciones durante esa hora y media, que la gente, los que estamos metidos en ese proceso de diálogo, podamos estar concentrados en ese proceso de diálogo y que, bueno, más o menos estemos confortables. Una vez las personas estamos todos sentados, estamos tranquilos, y bueno, no sé si muy tranquilos, pero bueno, estamos todos sentados y la disposición física ya la tenemos resuelta, empieza la mediación, la persona mediadora, y empieza con lo que nosotros le llamamos el discurso de apertura, que es la obertura de la reunión conjunta. Nosotros empezamos las mediaciones firmando un acuerdo que le llamamos el acuerdo para mediar. Un acuerdo donde recordamos por qué están allí, para tratar de solucionar o de poner solución o de tratar de avanzar en su conflicto a través del diálogo, y también recordar cuáles son las características de la mediación, y que todas las partes sentadas en esa reunión, incluido el mediador, deben firmar ese acuerdo para reafirmar y recordar y tener presentes cuáles son las características de la mediación y a qué hemos venido, y qué es lo que se puede esperar y qué es lo que no se puede esperar. En ese sentido, los mediadores solemos tener una página simplemente escrita recordando cuáles son las personas que se sientan a esa mediación, con nombres y apellidos, escribir las 3 características de la mediación. Y eso, lo que hacemos los mediadores es leerlo en 2 minutos y todos los que estamos presentes poderlos firmar. Muchas veces suele pasar en algunas mediaciones, y sobre todo en procesos de aprendizaje, en el que suelen haber observadores. Para esos observadores también es importante que firmen, ¿de acuerdo? Pues piensen que lo que están firmando, una de las cláusulas es el tema de lo de la confidencialidad. Entonces, iniciamos el proceso con este convenio para mediar, o con este acuerdo de que iniciamos el diálogo. Y también aprovechamos para recordar todo lo que más o menos puede pasar, y recordar que cómo puede ir esa hora y media. En ese sentido, tenemos que, normalmente lo que hacemos es explicar que
en los próximos minutos lo que va a suceder es que el mediador va a dar la palabra a una persona, la otra persona va a tener que escuchar mientras esté hablando el primero, y que luego no se preocupe porque va a tener su propio espacio para hablar. En ese sentido, los tiempos van a ser los mismos, se van a procurar los mismos tiempos y las mismas oportunidades para que la gente hable. También tenemos que hablar que en ese proceso de conjunta el mediador puede necesitar en algún momento de esa reunión hablar con las dos personas por separado. Eso lo hará primero con una persona durante 10 minutos, el otro esperará fuera y luego lo hará al revés. Es muy importante señalar esto al principio, sería como decir, bueno, por una parte vamos a acordar que vamos a utilizar el diálogo para resolver esto y luego el mediador explicar las reglas. Esto es una de las reglas. Hablar de uno en vez, y la siguiente es la de que probablemente si hay que salirnos de la reunión a hacer reuniones privadas dentro de la conjunta, que nadie se asuste, porque normalmente los mediadores sabemos que cuando vamos a una reunión privada y necesitamos separarlos para hablar primero con uno o con otro, es porque algo está surgiendo, ¿no? Alguna duda tenemos, nosotros no sabemos, a lo mejor es por el nivel de tensión, a lo mejor es porque no sabemos por qué la otra persona se está callando cuando sabemos que tiene mucho que decir, porque hay alguna duda. Entonces eso también es percibido por las partes. Entonces si a las personas no les avisas que esa herramienta o esa técnica también la vas a utilizar y los tranquilizas y naturalizas esa posibilidad, lo que sucede muchas veces es que en pleno diálogo y que en plena tensión del diálogo de repente dices, lo separo y necesito hablar con usted. Muchas veces lo que te puedes encontrar, ve cómo no se puede hablar, ve cómo la cosa está yendo mal, ve cómo nosotros no podíamos. Entonces es muy importante hablar de las reglas inicialmente, de cuáles van a ser las reglas de mediación y lo que nos puede pasar en el transcurso de esa hora y media. Creo que da mucha tranquilidad y da seguridad, porque una de las cosas que pedimos en el discurso de apertura también, y cuando saludamos a las partes, les hacemos firmar el acuerdo y les damos la bienvenida a ese proceso de mediación, una de las cosas que les pedimos es confianza en el proceso. ¿Sí? Entonces, en el momento en que nosotros les estamos diciendo que confíen en que el diálogo les puede ayudar, nuestra obligación también, o una forma nosotros de ayudarles a acercarse a esa confianza, es el hecho de decir, ir prediciendo todo lo que puede pasar. Eso da bastante seguridad, que no todo, van a haber muchas sorpresas, pero por lo menos esas que no sean, ¿no? Que no sean las cuestiones técnicas las sorpresas. Entonces empezamos con eso, el discurso de apertura y las reglas, y luego tenemos que empezar a una de las dos partes le tenemos que dar la palabra. ¿Cómo hacemos con eso? ¿Cómo se decide quién habla primero o quién habla segundo? Normalmente y por defecto hay mediadores que lo que hacen es decir que hable el que quiera, que empiece el que quiera, pero muchas veces, como no sabes cómo han estado juntos, no sabes qué es lo que va a pasar mientras están juntos, no sabes nada de cómo interactúan, no sabes muy poco, para dar también confianza es mejor tener las riendas de un poco, ¿no? de lo que es la conversación, por lo menos inicialmente, y ser en ese sentido lo que solemos hacer, o por lo menos lo que yo prefiero, es que empiece a hablar la persona que primero se dirigió a la mediación, como la persona que invitó a esa mediación, ¿de acuerdo? Entonces simplemente es porque alguien tiene que tener un orden y porque también pasan cosas. El primero que habla también es el primero que puede hablar como quiere y de la manera que quiere. No es que el otro no tenga la oportunidad, pero les voy a explicar. Cuando el primero habla, tú lo que le preguntas es, cuando le das la palabra, es explíqueme cómo es, por qué está aquí, o explíqueme cuál es su percepción del problema, o explíqueme qué es lo que quiere conseguir a través del diálogo. Esas son entre muchas, pueden ser posibles preguntas iniciales. El primero que pregunta es el primero que habla. Entonces esa persona va a decir lo que cree, lo que con su forma, su percepción de las cosas, cómo las ha visto, cómo no las ha visto, y cuando nosotros acabamos de hablar con esa persona, reformulamos y hacemos, podemos reformular en los intereses, podemos resumir y nos ha dado respuestas a esas preguntas que nosotros le hemos hecho. Cuando le das la palabra a la otra persona, ¿qué es lo que pasa?
que esa persona lo que está esperando, por más que tú le preguntes lo mismo, lo que va a hacer es contestar a las acusaciones que hayan podido generarse desde el otro lado. Entonces, eso va a pasar siempre, da igual que empiece el primero que ha venido o el segundo. Eso es algo que lo tiene que tener muy claro el mediador. Entonces, en ese sentido se tiene que empezar por alguno. Una forma de empezar es el primero que se dirige, y lo que hay que hacer en esa primera exposición del relato de una de las partes, lo que tiene que tener muy presente el mediador es poder saber primero qué es lo que le trae aquí, cuál es el objetivo, qué es lo que quiere conseguir. Eso en términos técnicos de comunicación se le llama una cosa es la posición y otra cosa es el interés. Nosotros lo que tenemos que ver es cuál es el interés y por qué, para qué ha venido esa persona y qué es lo que quiere conseguir. Entonces nosotros en el parafraseo lo que hacemos es resumir básicamente eso. De todo lo que nos ha explicado esa persona es resumir cómo percibe el conflicto, cómo es para él ese conflicto, qué es lo que quiere conseguir de ese conflicto y sobre todo legitimar algo, que eso nos sirve para los dos, legitimar el que está sentado ahí, y por lo menos eso es una de las cosas que está dispuestas a poner de su parte para solucionar el problema. El hecho de que la gente se acerque a la mediación y decida sentarse con el otro ya es suficiente, es una medida suficientemente valiente y suficientemente fuerte como para decir, bueno, sí, yo estoy metido en este conflicto, pero quiero formar parte también de esa solución. Y no todo el mundo acepta ese diálogo. Entonces, cuando están sentadas las partes en esta primera instancia de la conjunta, es muy importante legitimar eso. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de reformular, lo que estamos diciendo es, de todo eso que nosotros estamos preguntando, es devolverle mediante un parafraseo a esa persona cómo entendemos nosotros que ve esa persona el conflicto, qué es lo que quiere conseguir, y legitimar el que está ahí sentada para poder solucionarlo, para poderle poner solución a ese conflicto. Nosotros preguntamos, nos dan información, hacemos la reformulación y automáticamente nos vamos a hacer lo mismo con la otra persona. Y es aquí donde se juega un poco lo que les decía con anterioridad. Por más que queramos preguntar lo mismo, esa persona ha estado escuchando el anterior, con lo cual va a estar pendiente de querer, ¿no?, de contestar a esas preguntas. Tenemos que tener un poquito más de paciencia. Es fácil de que no nos conteste a nuestras preguntas, sino que conteste a acusaciones que se han hecho. En ese sentido, nuestro papel es un poco reubicarlo en esa pregunta, legitimar que eso está pasando y que es normal que él quiera contestar a esa pregunta, y en la medida de lo posible pues tratar, ¿no?, de que conteste a eso que nosotros queremos obtener para poderlo parafrasear, que es absolutamente lo mismo. ¿Cómo percibe esa persona el problema? ¿Qué es lo que quiere obtener de esta conversación? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que quiere conseguir de esta conversación? Y legitimar lo mismo que a la otra persona, es decir, que por algo están ahí, y la valentía de estar ahí, de haber elegido el diálogo para la solución de ese conflicto. Hasta ahora lo que tenemos es el relato de una de las partes y que lo hemos podido parafrasear, y el relato de la otra parte y que también lo hemos podido parafrasear. Ahora lo que tenemos encima de la mesa, lo que tiene el mediador, la persona mediadora encima de la mesa es: sabemos cuáles son los objetivos de uno, cuáles son los objetivos de otro, sabemos cuál es la percepción del conflicto de una de las partes, la percepción de la otra, y a los dos los hemos podido legitimar. Por lo menos, si no legitimar en algo, en alguna cuestión de su discurso, como mínimo los hemos podido legitimar por el hecho de estar ahí.
¿De acuerdo? Bueno, no es fácil, recordemos que no es fácil acercarse a la mediación y no es fácil acercarse a una invitación de un vecino a esta mediación. Entonces, siempre es muy importante tener a las personas legitimadas en lo que... o sea, cuando hablo de legitimización me refiero a reconocer el hecho de que estén ahí sentadas, que no es fácil para nadie. Entonces, una vez tenemos ya toda esta información, podría llegar a pasar que nos faltase alguna información sobre el conflicto. Podemos hacer preguntas que nos ayuden a nosotros a, cuando usted decía esto, ¿en qué fecha fue esto? Podemos hacer, si no tenemos ideas todavía claras, si nos falta alguna cuestión, podemos hacer preguntitas para que nos aclaren. Y una vez tengamos más o menos podamos tener una visión del conflicto, lo que nosotros les vamos a ofrecer con lo que se le llama, aquí le llama un resumen, reformulación, en el caso de la circular narrativa se le llama la historia alternativa. A mí es un poco, la descripción de la historia alternativa es la que más se ajusta un poco a lo que sucede en ese momento, en el sentido en que lo que entrega el mediador es una visión distinta del conflicto a la que traían inicialmente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué sirve esta reformulación que nosotros hacemos? Nosotros lo que hacemos en ese momento es, de una manera absolutamente imparcial, lo que hacemos es agarrar aquellos puntos del conflicto de los datos que te ha dado uno y el otro, ver un poco cuál es el conflicto en el que están inmersos, señalar cuáles son los objetivos de uno y cuáles son los objetivos de otro, y podría llegar a pasar que esos objetivos fuesen lo mismo, porque una cosa es probablemente puedan no estar de acuerdo, si volvemos un poquito al ejemplo del tema de las cañerías entre vecinos o cualquier problema de arreglos entre vecinos, podrían no estar de acuerdo en cómo se hace, de qué manera se hace, o cuáles son los materiales que se emplean, o si se hace en primavera o esperamos al verano a hacerlo. Pueden haber desacuerdos en ese sentido, pero probablemente el más importante y la cosa que les una es que a los dos quieran saber que su dinero está bien empleado y que los dos tengan la tranquilidad de que esa obra está bien hecha y que los dos puedan disfrutar de su casa con tranquilidad, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones nos damos cuenta cuando llegamos a esta parte de que hay cosas que les unen. Muchas pueden ser el objetivo de estar tranquilos en su casa o de que las cosas salgan, estén bien hechas y puedan dormir o vivir más relajados. Todo este tipo es una de las cosas que hay que señalar, ¿no? en esta parte es cuáles son los objetivos, qué es lo que les une, y también señalar cuáles son las diferencias, porque en ese sentido, por ejemplo, si ponemos el ejemplo en el que hemos señalado, también es importante hacer asomar, ¿no? Hacer flotar cuáles son las diferentes formas a lo mejor de ver una situación. No es lo mismo pensar en un arreglo, una persona que no tiene ningún problema económico a una persona que puede andar apretada económicamente. Esas son diferentes formas de ver una situación o diferentes formas de enfrentarla. Entonces, en ese sentido también hay que ver, ¿no? Que eso señalarlo, ¿no? Y se puede resolver diciendo así: ustedes tienen un problema, ¿cuál sería, por ejemplo, el resumen o cuál sería la forma de ofrecer una historia alternativa, ¿no?, a este conflicto? Una forma sería: ustedes tienen un problema, los dos tienen un problema en el patio de atrás con tuberías, los dos quieren estar tranquilos de que las cosas se arreglen y de poder salir al patio sin que haya inundaciones y estar tranquilos de que esto se ha arreglado bien. Sin embargo, hay algunas diferencias en quién lo tiene que hacer y de qué manera se hace, por unas diferencias económicas, ¿no? Y señalar esto es importante. Señalar también las diferencias es importante porque todo esto es lo que se va a convertir en temas. Una vez nosotros le ofrecemos ese resumen, o hacemos un resumen de cómo vemos nosotros la situación, si las dos personas están de acuerdo y aceptan esa reformulación que nosotros hemos hecho, una vez entregamos esa otra forma de ver el conflicto, automáticamente la parte que sigue es crear
lo que le llamamos la creación de agenda. Entonces, teniendo en cuenta de que ustedes están de acuerdo en que esto es lo que les pasa, ¿de qué deberíamos estar hablando ahora? ¿Qué creen ustedes que se tiene que hablar? ¿De qué se tiene que hablar? ¿De qué obras se tienen que hacer? ¿De cuál va a ser el coste máximo o mínimo de la obra? ¿De cuándo y en qué tiempo se va a hacer? ¿Con cuántas personas necesitan hacerlo? De todo esto, de esa reformulación que nosotros le hemos dado, lo que sigue, y lo verán en los gráficos bien detallado, lo que sigue después de la reformulación es la creación de temas, es hacer una agenda de temas. Entonces, en este sentido, cuando ya tenemos la agenda de temas no es un tema y resolverlo, no, agenda de temas es lo que, si hay que hablar del tiempo, hay que hablar del dinero, hay que hablar de quién lo hace, de cómo se hace, todo eso se lista, y una vez tengamos cerrada esa agenda de temas, lo que hacemos es empezar a poner orden en eso. Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es, a esas alturas ya de las reuniones, poderles decir, ¿y por dónde quisieran empezar? De todos estos temas, y aquí es donde puede ser utilizado un pizarrón en la reunión conjunta, para que lo vean todas las personas que están sentadas en la mediación. Se utiliza un pizarrón, se van poniendo todos los temas que ambas partes están diciendo que serían necesario hablar, y a partir de ahí es preguntar, ¿y en qué orden quieren empezar a hablar? Se le pone un orden numérico y luego empezamos por cada uno de los temas, y cada vez que se empieza por uno de los temas vamos a abordar ese tema hasta final, con las propuestas de uno y con las propuestas de otro. Se le pregunta a uno, ¿qué opina usted de cómo poder solucionar este tema? O cuáles son sus aportaciones al respecto, cuáles son las aportaciones del otro, cuáles serían las propuestas referidas solo a ese tema, hasta que eso pasa el problema se convierte en solución, porque a través de las propuestas ha podido haber una solución. Si nosotros tenemos un pizarrón y lo pudiésemos ver aquí, ¿no? Veríamos que lo que tenemos de lo que se habla en la conjunta es, una vez se ha hecho la primera parte, tenemos la agenda de temas, cada uno de los temas se pueden ir resolviendo, y en el pizarrón, a medida que vamos pasando, si se van dando soluciones, es bueno también señalarle que las propuestas que han dado ambas partes y el acuerdo con el que quieren cerrar ese tema es tal, también para que cuando las personas vean cuál es el producto de ese diálogo y cuál es el producto de ese trabajo, y también para dar un orden en todo el proceso, porque dijimos al principio de los vídeos, y cuando empezamos a hablar de todo el proceso de mediación, es que todo esto puede ser que no nos sea suficiente con una sola entrevista conjunta, que necesitemos más. Entonces, una agenda de temas y tenerlo todo bien estructurado da cuenta de dónde acabamos y por dónde tenemos que seguir en una próxima reunión. Esto fue Mediación Mayor, un espacio abierto para las entidades de bien público. Visite nuestro sitio www.mediacionmayor.com.ar.